La mano de Laura se deslizó sobre mi piel en la oscuridad. Un roce que me quemaba el alma. Sonia. Murmuró con esa voz ronca que me deshacía por dentro. Y yo me entregué de nuevo. Convencida de que aquel amor prohibido era el único verdadero. Pero al día siguiente, cuando la vi alejarse por la plaza del Pilar sin mirarme, algo se quebró en mí porque siempre huía al amanecer. Me llamo Sonia. Tengo 28 años y vivo en Zaragoza. En un piso pequeño del casco antiguo donde el eco de las campanas de la basílica me despierta cada mañana. Trabajo como restauradora en un taller cerca del Tubo. Rodeada de lienzos antiguos que guardan secretos como los que yo empezaba a intuir. Hace 6 meses conocí a Laura en una terraza del Mercado Central. Ella entró pidiendo un café con leche. Riendo con el camarero. Y cuando sus ojos verdes se cruzaron con los míos sentí que el mundo se detenía. Era como mirarme en un espejo distorsionado, misma altura. Mismo cabello castaño que cae en ondas. Mismos gestos nerviosos al hablar. Pero Laura tenía una intensidad que yo nunca había tenido. Una forma de mirar que prometía tormenta y refugio al mismo tiempo. Desde aquella tarde, todo fue vertiginoso. Paseos por el río Ebro al atardecer. Manos entrelazadas bajo los puentes antiguos. Besos robados en los portales del Tubo cuando la noche olía a jazmín y a vino. Ella me decía que nunca había sentido algo así. Que yo era su salvación en una vida que la asfixiaba. Yo le creía. ¿Cómo no creerle cuando sus dedos trazaban mi espalda como si memorizaran cada vértebra? En España, ser lesbiana no es un escándalo, Zaragoza es abierta. Tolerante. Pero Laura insistía en la discreción. Mi familia es tradicional. Decía. No lo entenderían. Yo aceptaba. Porque el amor, pensé, justifica cualquier secreto. Pero los secretos empezaron a pesar. Laura desaparecía días enteros. Mensajes sin respuesta. Excusas vagas sobre trabajo en Huesca o viajes improvisados. Cuando regresaba, su pasión era más feroz. Como si quisiera borrar ausencias con caricias. Yo me ahogaba en dudas. ¿Era yo suficiente? ¿O había alguien más? Una noche, después de hacer el amor en mi cama deshecha, le pregunté directamente, ¿hay otra? Ella se tensó. Me besó con urgencia y respondió, solo tú. Sonia. Solo tú. Pero sus ojos evitaron los míos. El conflicto creció dentro de mí como una grieta en una fachada mudéjar. Por un lado, el miedo a perderla me paralizaba, por otro. La rabia de sentirme secundaria me devoraba. Caminaba sola por el parque grande, mirando las parejas heterosexuales que se besaban sin esconderse. Y me preguntaba por qué nosotras no podíamos ser así. Laura decía que era por su madre enferma. Por su hermano conservador. Por el que dirán en el barrio. Yo quería creerle. Pero cada vez que la veía salir corriendo al amanecer, con el cabello aún revuelto por mis manos, sentía que algo no encajaba. Una tarde de octubre, mientras restauraba un cuadro renacentista, recibí un mensaje suyo, esta noche no puedo. Lo siento. El pincel se me cayó. Corrí hasta su piso en la calle Alfonso. Pero nadie abrió. Llamé al timbre una y otra vez. Hasta que una vecina mayor asomó la cabeza, ¿buscas a Laura? Se fue ayer a Madrid. Creo. Madrid. Otra mentira. Me senté en las escaleras.
con el corazón latiéndome en las sienes. ¿Quién era realmente la mujer que me hacía temblar de deseo y de dolor al mismo tiempo? Decidí seguirla. Al día siguiente, la vi salir de un café en la Plaza de España. Llevaba el mismo abrigo granate que yo le había regalado. La seguí a distancia. Por las calles empedradas. Hasta un portal en la Magdalena. Subió. Esperé. Horas después. Bajó acompañada por una mujer que... Dios mío. Era ella misma. O casi. El mismo rostro. El mismo cabello. Pero con un gesto más duro. Más calculador. Se besaron en la puerta. Un beso breve pero posesivo. Y la otra Laura, o quien fuera, se alejó en dirección opuesta. Me quedé paralizada. Un espejismo. Una alucinación por falta de sueño. No. Era real. Dos Laures. O una Laura y alguien idéntico a ella. El mundo se me vino abajo. Todo lo que había vivido. Cada caricia. Cada promesa. Había sido con la misma mujer. O me habían utilizado como un juego cruel entre gemelas. Esa noche no dormí. Me torturé con preguntas. ¿Por qué? ¿Qué ganaban con engañarme? El amor que sentía por Laura se mezclaba ahora con una furia sorda. Con un vacío que me devoraba las entrañas. Decidí que tenía que saber la verdad. Aunque me destrozara. La segunda Laura se llamaba Lucía. Lo descubrí 2 días después. Cuando reuní valor para confrontarla en el mismo café. Me senté frente a ella. Que me miró con una sonrisa idéntica a la de su hermana. Pero fría como el viento del Moncayo en invierno. ¿Tú eres la amante de mi hermana? Preguntó sin rodeos. Su voz era la misma. Pero el tono más afilado. Asentí. Sin palabras. Pues bienvenida al Club de las Engañadas. Dijo. Y pidió 2 cafés solos. Lucía era la gemela mayor por minutos. Habían crecido en un pueblo cerca de Tarazona. En una familia conservadora donde ser diferente era pecado mortal. Laura. La menor. Siempre había sido la buena. La que estudiaba. La que cuidaba a la madre enferma. Lucía. En cambio. Se rebeló pronto, se fue a Madrid. Vivió abiertamente su sexualidad. Acumuló deudas y amantes. Cuando la madre empeoró, Laura la llamó para que volviera. Lucía aceptó. Pero con una condición, compartirlo todo. Como cuando eran niñas. Incluido el amor. Al principio fue un juego. Confesó Lucía mientras removía el azúcar con lentitud. Laura me contó de ti. De cómo te había conocido. Yo estaba aburrida. Sola. Una noche. Laura no podía quedar contigo y me pidió que la cubriera. Solo para tomar algo. Pero cuando te vi. Eras tan confiada. Tan dulce. Me excitó la idea de ser ella contigo. Sentí náuseas. Cada caricia que recordaba. Cada te quiero susurrado en la oscuridad. ¿Había sido de Laura o de Lucía? ¿O de ambas? Lucía continuó, Laura lo permitió porque tenía miedo de perderte. Decía que eras demasiado intensa. Que a veces la agobiabas. Yo era el alivio. La versión ligera. Las palabras me golpeaban como piedras. Yo.
Que me había entregado en cuerpo y alma. Había sido un juguete para aliviar presiones. Un experimento de gemelas que se creían dueñas de la verdad. Intenté odiar a Lucía. Pero su mirada era tan parecida a la de Laura que el odio se diluía en confusión. ¿Y tú qué sacabas? Pregunté con voz temblorosa. Ella se encogió de hombros, placer. Y venganza. Laura siempre tuvo lo que yo quería, la aprobación familiar. La estabilidad. Tú eras su tesoro. Robártelo. Aunque fuera a ratos. Me hacía sentir poderosa. Salí del café con las piernas flojas. Caminé sin rumbo por el puente de piedra. Mirando el Ebro oscuro. Me sentía sucia. Utilizada. Pero sobre todo estúpida. Como no lo había notado. Los pequeños detalles que ahora encajaban, una noche Lucía era más atrevida. Más dominante, otra. Laura más tierna. Más insegura. Yo lo atribuía a estados de ánimo. ¡Qué ingenua! Decidí confrontar a Laura. La esperé frente a su portal hasta que apareció. Cargada con bolsas de la compra. Al verme, palideció. Sonia. La arrastré a un banco cercano. ¿Cuántas veces fue Lucía? Pregunté sin preámbulos. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron antes que las palabras. Al principio solo 2. Luego. Más. No quería hacerte daño. No quería hacerme daño. La rabia me estalló dentro. Me habéis convertido en un títere, en un capricho compartido. Laura lloraba desconsolada. Tenía miedo de que te fueras si te contaba la verdad sobre mi familia. Sobre mí. Lucía era mi escape. Pero también mi error. Te quiero. Sonia. De verdad. Pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo distinguir amor de manipulación cuando dos personas idénticas te mienten con la misma boca? Esa noche no volví a casa. Dormí en un hostal barato cerca de la estación Delicias. Me torturaba el recuerdo de sus manos, de sus 4 manos, sobre mi cuerpo. Me sentía traicionada hasta el tuétano. Pero también culpable por seguir deseándolas. ¿Por qué? Aunque lo negara. Una parte de mí aún anhelaba el roce de Laura. O de Lucía. Ya no sabía. Al día siguiente. Lucía me envió un mensaje: Laura está destrozada. Quiere verte. No respondí. Pero el conflicto interior me devoraba: perdonar para recuperar el amor que creía único. O romper para siempre y salvar lo poco que quedaba de mi dignidad. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Laura me bombardeaba con mensajes de arrepentimiento: por favor. Hablemos. No puedo vivir sin ti. Lucía se ha ido. Pero yo no contestaba. Me refugiaba en el taller. Restaurando cuadros antiguos como si pudiera borrar las grietas de mi propia vida. Cada pincelada era un intento de controlar el caos interior. Una tarde. Mientras caminaba por el tubo buscando aire. Me topé con Lucía. Estaba sentada en una terraza. Sola. Con una copa de vino tinto. Me vio y sonrió con esa media sonrisa que tanto me había desarmado. Siéntate. Sonia. No muerdo. Salvo que quieras. El sarcasmo me enfureció. Pero me senté. Necesitaba respuestas. ¿Por qué lo hicisteis?
Pregunté directamente. Lucía suspiró, mirando la plaza llena de gente. Porque somos gemelas. Compartimos todo desde niñas, ropa, secretos, castigos. Cuando Laura te conoció, me habló tanto de ti que sentí que ya eras mía también. Fue egoísmo. Sí. Pero también miedo. Miedo a que Laura te tuviera y yo no. Sus ojos verdes, idénticos a los de su hermana, brillaban con algo que parecía sinceridad. Te deseo, Sonia. Más que ella. Creo. Sus palabras me revolvieron el estómago. ¿Me deseas o deseas ganar? Lucía se acercó. Su mano rozó la mía sobre la mesa. Sentí la electricidad conocida y me aparté como si quemara. No es un juego de ganar o perder. Es que, cuando estoy contigo, siendo Laura, me siento completa. Como si fuéramos las tres una sola. La idea me horrorizó y, al mismo tiempo, me fascinó. ¿Era posible amar a dos versiones de la misma persona? ¿O era solo una excusa para justificar la traición? Me levanté. No soy un trofeo para vuestras fantasías de gemelas. Pero al alejarme, noté que mis pasos vacilaban. Esa noche, Laura apareció en mi puerta. Llovía fuerte. Típico de Zaragoza en noviembre. Y estaba empapada. Por favor. Déjame entrar. La dejé. No sé por qué. Nos sentamos en el sofá. En silencio. Finalmente habló. Lucía me ha contado que hablasteis. Sé que te dijo cosas. Pero yo te amo de verdad. Lo nuestro no era mentira. La miré. Era Laura, la suavidad en la voz. El gesto tímido al apartarse el pelo. No, Lucía. Nos besamos. Fue un beso desesperado. Lleno de rabia y necesidad. Sus manos temblaban sobre mi cuerpo. Como pidiendo perdón. Pero en medio del abrazo, no pude evitar pensar, ¿es ella o es el recuerdo de las dos? El placer se mezcló con el dolor hasta convertirse en algo insoportable. La aparté. No puedo. No mientras no sepa quién me toca realmente. Laura lloró. Lucía se ha ido a Barcelona. Para siempre. Si tú lo quieres. Pero yo ya no creía en promesas. El daño estaba hecho. La traición no era solo el engaño físico, era haber dudado de mi propia percepción. De mi propio valor. Me sentía rota. Como uno de los lienzos que restauraba, con grietas profundas que ningún repinte podía ocultar del todo. Días después, recibí una carta de Lucía. Decía que se arrepentía. Que había sido cruel. Que me dejaba libre. Incluía una foto de las dos de niñas. Sonriendo idénticas. Siempre seremos parte una de la otra. Pero tú mereces elegir. La foto me destrozó. ¿Por qué? A pesar de todo. Las extrañaba. A las dos. El conflicto me consumía. Perdonar a Laura significaba aceptar que Lucía siempre estaría ahí. ¿En la sombra? O romper significaba perder la única pasión intensa que había conocido. Zaragoza. Con sus calles antiguas y sus secretos mudéjares. Parecía reflejar mi alma, hermosa.
pero llena de compartimentos ocultos. El invierno llegó cruel a Zaragoza. El viento del norte azotaba el Ebro y yo me sentía igual, expuesta. Helada. Laura intentaba reconquistarme con gestos pequeños, flores en el taller. Notas bajo la puerta. Paseos propuestos por el Parque La Bordeta. A veces aceptaba. Caminábamos en silencio, respirando el aire frío. Y por momentos volvía la conexión. Sus ojos me buscaban con desesperación. Y yo cedía a un abrazo fugaz. Pero siempre acababa retrocediendo. El fantasma de Lucía flotaba entre nosotras. Una noche de diciembre. Laura me invitó a su piso. Solo cena. Nada más. Fui. Cocino ternasco asado. Mi plato favorito. Hablamos de todo menos de lo esencial. Hasta que. Con el vino. Las palabras salieron. No puedo borrar lo que pasó. Dijo. Pero puedo prometerte que Lucía no volverá. He cortado con ella. La miré fijamente. ¿Cortar con tu gemela es posible? Laura bajó la vista. Es mi hermana. Sí. Pero también mi error. Elegí mal. Nos besamos de nuevo. Esta vez con más calma. Más tristeza. Sus manos eran tiernas. Conocidas. Pero en el momento culminante. Cerré los ojos y vi a Lucía. El placer se convirtió en pánico. La aparté bruscamente. No puedo, siempre serás dos. Laura se derrumbó. Entonces vete. Pero sabe que te amo más que a nada. Salí corriendo bajo la lluvia. Corrí hasta el puente de piedra. Donde todo había empezado. Me apoyé en la barandilla. Llorando con furia. Me sentía traicionada por mi propio corazón. Que aún latía por ellas. ¿Era amor o dependencia? Perdón o masoquismo. Al día siguiente. Lucía apareció. No en persona, una llamada desde Barcelona. Sé que Laura te lo ha contado todo. Pero hay algo más que debes saber. Su voz sonaba cansada. Laura siempre ha sido la débil. Yo la protegí de niña. Cuando nuestro padre nos castigaba por ser diferentes. Ella me necesita más que a ti. Colgué. Pero la semilla de la duda quedó plantada. Decidí investigar. Fui al pueblo de Tarazona. Hablé con vecinos antiguos. Descubrí la verdad oculta, su padre. Un hombre estricto y religioso. Había descubierto años atrás que Laura tenía una novia en la universidad. La golpeó. La encerró. Lucía intervino. Se llevó la peor parte. Desde entonces, Laura vivía aterrorizada por su orientación. Ocultándola incluso a sí misma. Lucía. En cambio, la asumió con rebeldía. El juego conmigo había sido el intento desesperado de Laura por vivir su amor sin arriesgar su normalidad. Lucía lo permitió por protegerla. Pero también por celos. El descubrimiento me rompió de nuevo. No era solo traición, era miedo profundo. Trauma familiar. Una herida que ninguna de las dos había sanado. Sentí compasión. Pero también rabia. ¿Merecía yo cargar con su carga? Laura me buscó una última vez. En Nochebuena. Nevaba levemente.
Raro en Zaragoza. Si no puedes perdonar, al menos comprende. La miré bajo las luces de la Plaza del Pilar. Era hermosa. Frágil. Rota. Te comprendo. Dije. Pero no puedo seguir. La besé en la frente. Como a una hermana herida. Y me alejé. Ella gritó mi nombre. Pero no me volví. El dolor era inmenso. Pero por primera vez sentí que respiraba libre. La primavera llegó a Zaragoza con fuerza. Como si quisiera borrar el invierno cruel. Los almendros florecían en el parque grande y el Ebro brillaba bajo un sol tímido. Yo había cambiado el taller, ahora restauraba murales en la Aljafería. Rodeada de historia mudéjar que hablaba de convivencias imposibles. El trabajo me salvaba. No había visto a Laura desde Nochebuena. Ni a Lucía. Bloqueé números. Evité lugares. Pero el vacío persistía. En las noches solitarias. Recordaba sus manos, las de ambas, y me odiaba por extrañarlas. El amor había sido real. Aunque torcido. El dolor también. Una tarde de mayo. Mientras tomaba un café en el tubo. Alguien se sentó frente a mí. Era Laura. Más delgada. Con el cabello corto ahora. Diferente. No vengo a suplicar. Dijo de entrada. Solo a despedirme. Me contó que había empezado terapia. Que había hablado con su madre sobre su orientación. Que Lucía vivía en Barcelona con una pareja estable. He aprendido a ser una sola persona. Gracias a ti. Aunque doliera. La miré. Ya no era la misma. Ni yo. ¿Y ahora? Pregunté. Ella sonrió con tristeza. Ahora vivo. Abiertamente. Tengo una novia nueva. De aquí. Del barrio. Es normal. Sin secretos. Sentí un pinchazo de celos absurdo. Pero también alivio. Me alegro. Mentí un poco. Nos despedimos con un abrazo largo. Sin pasión. Solo reconocimiento. Fuiste mi salvación y mi condena. Murmuró. ¿Y tú la mía? Respondí. Días después. Recibí una carta de Lucía. Breve, gracias por romper el ciclo. Laura está mejor. Yo también. Cuídate. Sonia. La guardé en una caja con fotos antiguas. Zaragoza siguió su ritmo, fiestas del Pilar en octubre. Tapas en el tubo. Vida cotidiana. Yo empecé a salir con una chica del taller. Marta. Una aragonesa directa y sin complicaciones. No era la pasión devoradora de antes. Pero era sana. Real. A veces. Paseando sola por el río. Pienso en ellas. En cómo el amor puede ser veneno y medicina al mismo tiempo. En cómo la traición más profunda no siempre viene de la maldad. Sino del miedo. Siento rabia aún. Pero también compasión. Y gratitud porque de aquel caos salí más fuerte. Más entera. El amor verdadero. Aprendí. No necesita máscaras ni gemelas. Solo verdad. Y aunque duela. La verdad libera.
En Zaragoza. Bajo la sombra eterna del pilar. Encontré mi propia paz. No feliz para siempre. Pero sí humana. Profundamente humana.